43. Corriente eléctrica. Movimiento de los electrones. Para producir una corriente eléctrica, los electrones libres en el conductor de cobre deben moverse en la misma dirección, y no al azar. Esto se puede hacer aplicando cargas eléctricas en cada extremo del alambre de cobre. Una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro. Puesto que estos electrones son negativos, la carga negativa los repele y los atrae la positiva. Debido a ello, no pueden pasar a aquellas órbitas que los harían moverse contra las cargas eléctricas. En cambio, se desplazan de órbita en órbita hacia la carga positiva, haciendo que se produzca una corriente eléctrica en esta dirección. Se puede ver en el diagrama que la densidad de los átomos en el alambre de cobre es tal que las órbitas de valencia de cada átomo se superponen de manera que los electrones pasan fácilmente de átomo a otro. La trayectoria que recorre el electrón depende de la dirección de las órbitas que el electrón encuentra en el camino que lo lleva hacia la carga positiva. Puede verse que no siguen una línea recta. Pero en los extremos del conductor, donde las cargas son más intensas, éstas ejercen mayor control sobre cada electrón, de modo que sigue una trayectoria más próxima a la recta y se mueven con mayor rapidez a través del conductor. 44. Corriente eléctrica. Flujo de corriente. Aunque a veces es más fácil considerar que los electrones que se mueven libremente constituyen la corriente eléctrica, es importante recordar que esto no es exacto. El movimiento del electrón libre produce la corriente. Esto se entiende mejor, si se compara la velocidad de un electrón con la de la corriente. La velocidad del electrón puede variar, según el material conductor y el tamaño de las cargas eléctricas usadas. Pero la velocidad de la corriente siempre será la misma. El electrón libre que se mueve al azar, lo hace con rapidez relativa debido a que está únicamente bajo la influencia de las fuerzas atómicas orbitales. Su velocidad puede ser de unos cuantos cientos de kilómetros por segundo. El electrón libre que se encuentra bajo la influencia de las cargas electrostáticas tiene que oponerse a alguna de las fuerzas orbitales atómicas de manera que su velocidad disminuye considerablemente. En ciertos casos avanza velocidades que pueden medirse en centímetros por segundo. Esto es sumamente lento, en comparación con la velocidad de la corriente eléctrica, que es igual a la de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. 45. Corriente eléctrica. El impulso de la corriente. La corriente eléctrica, en realidad es el impulso de energía eléctrica que transmite un electrón a otro, al cambiar de órbita. Cuando se aplica energía a un electrón y éste se desprende de su órbita, al salir de ella tiene que toparse con alguna órbita de otro átomo, ya que todas las órbitas exteriores se sobreponen y obstruyen el paso libre del electrón. Cuando el electrón liberado entra a la nueva órbita, su carga negativa reacciona con la carga negativa del electrón que se encontraba en la órbita antes de él. El primer electrón repele al otro, expulsándolo de la órbita y, a la vez, transmitiéndole su energía. El segundo electrón al encontrarse en la órbita siguiente, repite lo que hizo el primero. Este proceso continúa en todo el alambre. El impulso de energía, transferido de un electrón al siguiente, constituye la corriente eléctrica. 46. Corriente eléctrica. Velocidad de la corriente eléctrica. Puesto que los átomos están muy próximos uno de otro y las órbitas se superponen, el electrón liberado no tiene que ir muy lejos para encontrar una órbita nueva. En el momento en que entra a la nueva órbita, transfiere su energía al siguiente electrón, liberándolo. La acción es casi instantánea. Lo mismo ocurre con todos los electrones en movimiento, de manera que aunque cada electrón se mueve con relativa lentitud, el impulso de la energía eléctrica se transmite a través de la línea de átomos a una velocidad muy grande. 300.000 kilómetros por segundo. Se considera que los electrones libres son portadores de corriente. Una buena analogía de esta transferencia de impulso sería una larga hilera de bolas de billar. Cuando la bola que juega choca con la que está en el inicio de la fila, su fuerza se transmite de una bola a la siguiente, hasta que sale disparada la última bola en el extremo opuesto. La última bola se separa de la fila, casi en el mismo instante en que es tocada la primera. 47. Corriente eléctrica. El circuito completo, cerrado. Si se aplicara una carga negativa en el extremo del alambre, esta carga repelería a los electrones libres del otro extremo del alambre. La corriente fluiría solo por un instante hasta que se acumularan suficientes electrones en el otro extremo para producir una carga negativa igual que evitaría que ingresaran electrones. Esta sería electricidad estática debido a que todo quedaría en reposo. Para tener una corriente eléctrica, los electrones libres deben mantenerse en movimiento.
Esto se logra fácilmente, si se usa una fuente de energía para aplicar cargas opuestas a los dos extremos del alambre, entonces la carga negativa repelerá los electrones en todo el alambre. En el lado positivo, los electrones serán atraídos a la fuente. Pero por cada electrón que entre a la fuente, habrá otro electrón que ésta suministrará al alambre por el lado negativo. Por consiguiente, la corriente seguirá fluyendo a través del alambre en tanto se continúe aplicando las cargas eléctricas de la fuente de energía. A esto se le llama circuito completo o cerrado. Una batería es una típica fuente de energía eléctrica. El circuito debe ser completo o cerrado para que fluya la corriente. 48. Corriente eléctrica. Circuito abierto. Si el alambre se rompiera en cualquier punto, entonces, en la parte conectada al lado negativo de la batería, los electrones se acumularían en el extremo en que se rompió el alambre, mientras que, en la otra parte, el lado positivo de la batería atraería los electrones hacia sí, así se establecería una carga en la apertura, suspendiéndose el movimiento de los electrones. La corriente cesaría de fluir. Un circuito abierto no conducirá corriente. 49. Corriente eléctrica. Fuente de energía eléctrica. Cualquiera de los 5 tipos de fuentes descritos en las figuras 36 a la 40, se pueden usar para hacer que una corriente pase a través de un alambre. La batería y el generador son los más comunes. La fuente para los enchufes eléctricos de tu casa es un generador distante. 50. Corriente eléctrica. Usos prácticos de la electricidad. En realidad, cuando un alambre que es buen conductor se pone en contacto con las dos terminales de una batería o generador, se produce un cortocircuito, porque así circula mucha más corriente de la que puede suministrar la batería o generador. La batería o generador puede quemarse y el alambre se calentará excesivamente. Por esta razón se utilizan fusibles protectores. Cuando fluye demasiada corriente, estos se funden y abren el circuito. El alambre sirve para llevar corriente a otros elementos que van a realizar algún trabajo. Por ejemplo, conduce corriente que calienta el filamento de un foco eléctrico, para que emita luz. Suministra energía eléctrica para hacer girar un motor, sonar una campana, calentar un tostador, etc. Algunas de estas aplicaciones se explican posteriormente. 51. Corriente eléctrica. Unidades eléctricas de medida. Ahora podrás ver que existen dos condiciones para que haya flujo de corriente. 1. Cargas eléctricas para mover a los electrones libres, y 2. Un circuito completo por el que pueda fluir la corriente eléctrica. Se pueden usar diferentes cantidades de carga eléctrica y pueden producirse diferentes cantidades de corriente. Para medir todos estos valores, existen unidades apropiadas. La carga eléctrica que adquiere un objeto se llama potencial eléctrico, debido a que los electrones desplazados acumulan energía potencial que se puede utilizar para mover a otros electrones. Puesto que se necesitan dos cargas para completar un circuito, la diferencia de potencial entre estas dos cargas es lo que proporciona la fuerza eléctrica. Se considera que el negativo es un potencial bajo y el positivo un potencial alto. La corriente eléctrica en un alambre siempre va del potencial bajo al alto. Esto también significa que la corriente fluirá de un potencial positivo bajo a un potencial positivo alto, así como entre dos potenciales negativos. 52. Corriente eléctrica. Fuerza electromotriz, tensión, voltaje. La carga eléctrica que adquiere un objeto está determinada por el número de electrones que pierde o gana. Puesto que el número de electrones que se mueven así es sumamente grande, se usa una unidad llamada coulomb para indicar la carga. Si un objeto tiene una carga negativa de 1 coulomb, esto indica que ha ganado 6.28 por 10 elevado al exponente 18 de electrones extras. Esto es 6.280 trillones de electrones. Cuando dos cargas tienen una diferencia de potencial, la fuerza eléctrica resultante se llama fuerza electromotriz, FEM. La unidad que se usa para indicar la intensidad de la FEM es el volt. Cuando una diferencia de potencial causa el paso de un coulomb de corriente para producir un joule de trabajo, la FEM es un volt. Algunas tensiones típicas que probablemente conoces son 1.5 volts para una lámpara de mano, 6 volts para las baterías de automóviles antiguos, 12 volts para las más modernas, 115 volts en el hogar, 220 volts para el potencial industrial, etc. De hecho, los voltajes varían desde microvolts, millonésimas de volt, a megavolts, millones de volts.
Los términos potencial, fuerza electromotriz, FEM, tensión o voltaje con frecuencia se usan indistintamente.